Para las personas que acaban de unirse al webinar, vamos a dar aproximadamente 3 minutos más para permitir que más personas atiendan el webinar. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, empezamos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Este es el tercer webinar de la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED CT. Esta red clínica es un esfuerzo de SNOMED Internacional para vincularse con las personas que están atrás del uso de los expedientes clínicos que tienen incluido SNOMED CT en su tecnología y para atraer a los clínicos para que participen en el desarrollo con sus experiencias de la terminología SNOMED CT en Latinoamérica. De este lado nos acompañan a Ian Green. Él es el líder global de vinculación clínica de SNOMED Internacional y le voy a pedir que se presente y que dé la bienvenida a todas las personas que están atendiendo y los presentadores desde este lado. Ian, would you please introduce yourself and welcome the attendees? So welcome everybody to today's Latin American webinar. My name's Ian Green. I'm the Global Clinical Engagement Lead for SNOMED International. I'd like to emphasize really building on what Victor says. The reach out that SNOMED is doing to Latin America is really important to us and also to the community and the clinicians in Latin America. So I'd like to thank you personally for your attendance tonight, and also thank the presenters for taking the time out to share their valuable experiences with all of you on this evening's call. So thank you for attending, and thank you to the presenters. Thank you, Ian. Le voy a dar la palabra a Alejandro López Osornio. Alejandro es implementador senior de SNOMED CT en el SNOMED Internacional. Por favor, Alejandro, ¿nos ayudas con la traducción? Gracias. Gracias, Víctor. Sí, la verdad que, bueno, agradecer a todos los que vinieron y un poco haciendo eco de lo que decía Ian, que es el líder global de implementación, de contacto con los clínicos. Destacaba la importancia que es para SNOMED alcanzar a los clínicos en la región y cómo compartir estas experiencias tiene un gran valor para nosotros. Y agradecerle a los asistentes y al equipo del Salvador. También hoy hablábamos hace un instante de cómo se está construyendo una biblioteca de experiencias con grabaciones de estas experiencias muy interesantes y cómo esto que estamos compartiendo hoy va a seguir difundiéndose por las redes para que alcance a todos los que no pudieron venir. Así que muchas gracias a todos. Antes de pasar a presentar a nuestros invitados del Ministerio de Salud de El Salvador, quisiera hacerle una invitación a todos los que nos acompañan hoy a la Expo 2024 de SNOMED CT que se llevará a cabo en Seúl, Corea, en donde se puede experimentar
todo lo que ha venido implementándose de SNOMED CT en el mundo y cómo los clínicos y las personas relacionadas con la salud pueden hacer uso de los beneficios de SNOMED CT de manera global. Se han invitado, las inscripciones inician en junio y pueden entrar a la página de snomedexpo.org en donde pueden encontrar toda la información. Aparte de esto, cada año se hace la expo en diferentes lugares del mundo y SNOMED Internacional hace un llamado para las personas, para los países que estén interesados dentro de los países miembros en ser los que hospeden esta expo. Le voy a pedir a Alejandro que nos platique sobre esto. Perdón, estaba muteado. Exactamente, las exposiciones van rotando por continente. El año pasado se hizo en Atlanta, en el continente americano, y este año se va a hacer en Asia, así que en el 2025 se va a hacer en Europa, creo que va a ser en Bruselas, y en el 2026 vuelve a América, ¿sí? Y bueno, entonces la idea es como ya los países, ya se hizo una vez en Toronto y ya se hizo una vez en Estados Unidos recientemente, probablemente tengamos la suerte de que sean unos países latinoamericanos. Así que bueno, puedo contarles que para el 2026 vayan reservándose, que estamos buscando eh, esta colaboración de los países para que se ofrezcan como anfitriones para tener la expo en nuestra región. Gracias, Alejandro. Y pues de nuevo la invitación para que se unan a la red clínica latinoamericana SNOMED CT de manera activa. Pueden entrar al link que están viendo en este momento en la diapositiva, en donde pueden ustedes empezar a participar registrándose como parte de la red clínica latinoamericana. O pueden enviar un correo a info@snomed.org identificando su correo como Red Clínica Latinoamericana de SNOMED y les vamos a dar entrada a una cuenta de Confluence de SNOMED, donde ustedes pueden empezar a participar activamente, hacer comentarios, hacer preguntas, solicitar información sobre cómo ingresar a grupos que ayudan a SNOMED a mejorarse desde el punto de vista del usuario clínico. Y bueno, después de muchos anuncios, pues ahora el plato fuerte de hoy, que es una presentación llamada Experiencias con la implementación de SNOMED CT en El Salvador. Hay que apuntar que el país de El Salvador se hizo miembro de SNOMED CT hace 3 años, en el 2020, y que ha estado transcurriendo con la implementación de la terminología en su sistema de información en salud. Tengo el placer de presentar al doctor William Hoyos Arango, amiguísimo, compañero de trabajo en algunas ocasiones, y él es el director de monitoreo estratégico de servicios de salud del Ministerio de Salud de El Salvador. Tenemos también la participación del ingeniero Elmer Antonio Mejía. Él es el coordinador de desarrollo del Sistema Integrado de Salud, que es el sistema de información en salud del Ministerio de Salud de El Salvador. Y tenemos también al ingeniero Iván A. Landaverde, Alessandro Landaverde. Él es analista de requerimientos de monitoreo estratégico de servicios de salud, también del mismo Ministerio de El Salvador. Y también presentaremos al doctor Marco Leiva Urrutia. Él es implementador clínico, un puesto muy interesante, por cierto, que tienen en El Salvador, también de la parte de monitoreo estratégico de servicios de salud del Ministerio de Salud de El Salvador. Les damos la muy cordial bienvenida. Gracias por estar acá, gracias por compartirnos su experiencia, que seguro va a ser de mucho provecho para las personas que nos están escuchando. Adelante, doctor Hoyos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Pues el equipo que está hoy aquí presente lo que busca es mostrar lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años en implementar esta herramienta como alma de nuestra infraestructura dentro del CIS utilizando SNOMED. Voy a compartir la presentación. Ahí se puede ver, doctor. Perfecto. Entonces mencionarles que somos un equipo, estamos presentes 4 miembros de un equipo que prácticamente se ha hecho inseparable en estos últimos 3 años, desde el momento en que empezamos a implementar el sistema de información hasta todos estos retos que se han impuesto, que nos hemos impuesto para tratar de mejorar el sistema, y uno de estos elementos fuertes es la implementación de SNOMED.
Eh, ya amablemente el doctor Víctor Medina nos presentó. Se presentan las fotografías en el orden de aparición en esta presentación y comenzarles a decir, pues, El Salvador cómo está constituido para tener un poco de el panorama de cuál es la estructura epidemiológica o la estructura en el área de población del Salvador. Estamos conformados por cerca de 262 distritos con una extensión territorial cercana a los 21,000 kilómetros cuadrados, una población de 6.700.000 habitantes, conformada en su mayoría por mujeres, un pequeño porcentaje arriba, y recordar que la esperanza de vida a nacer para los hombres es de 68,6 años y para las mujeres de 77,8 años. Es importante recordar que este sistema nacional integrado de salud está compuesto por diferentes actores dentro de del ministerio, del sistema de salud. Cada uno tributa en diferente porcentaje al sistema y el Ministerio de Salud tiene la particularidad de que además de ser el ente rector, somos el ente rector, también somos el ente prestador de un 70 o un 80% de los servicios de salud adentro del El Salvador. Nos siguen en importancia de porcentajes el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, con un 30% aproximadamente, y los otros actores que se distribuyen esta porción de atención a la población. Tenemos 3 niveles de atención. Un primer nivel de atención que está enfocado a las atenciones ambulatorias en lo que nosotros conocemos con el nombre de unidades de salud, y un segundo y tercer nivel conformado por los hospitales. Mencionarles que si contamos la cantidad de establecimientos del primer nivel de atención, estamos sumando aproximadamente 767 establecimientos. Ustedes pueden ir viendo la distribución que se tiene a lo largo del país, dividido en unidades de salud que, de acuerdo a la complejidad o las características de atención que tienen y especialidades, se dividen en 35 unidades de salud especializadas, 293 unidades de salud intermedias y 439 unidades de salud básicas, que suman el total de 767 unidades de salud. Es importante recordar que además tenemos 31 hospitales y todos ellos en la actualidad cuentan con nuestro sistema de información llamado SIS, Sistema Integrado de Salud, que vino a ser desarrollado desde el año 2007. Es un desarrollo propio que se fundamenta prácticamente en software libre y que ha tenido una evolución al día de hoy casi de 17 años. Es importante mencionar que no es hasta la época o el momento, el advenimiento de la pandemia, en que este sistema de información cobra una importancia grande para el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud asume ese compromiso de digitalizar los procesos de atención en salud con el advenimiento del COVID, y es a partir de allí que tiene una explosión, prácticamente un crecimiento logarítmico que ustedes ven en el número de atenciones reflejados a lo largo de la historia. En el color amarillo, el antecesor de nuestro SIS llamado SIAP, que sufrió una serie de cambios, como les digo, una explosión en cuanto a productividad y a cantidad de usabilidad en diferentes módulos hasta el año 2023. Hoy por hoy podemos asegurar que el 98% de establecimientos cuentan con el SIS y la conectividad también está allí presente. Ustedes ven un ejemplo de lo que fue el Hospital El Salvador, donde se implementó este SIS a nivel hospitalario. Aquí tuvimos el gran reto de contar solamente con cerca de 28 intensivistas en el momento de la pandemia, y prácticamente ejercimos la atención de estos pacientes críticos a través de un centro de mando que hacía uso de la tecnología en nuestro sistema para dar atención en los pabellones que por las condiciones ya sabidas pues estaban aislados, y era una manera de proteger también la masa crítica de intensivistas y anestesistas que necesitábamos en este momento. De hecho, una de las grandes logros fue haber podido publicar esta experiencia de digitalización con nuestro SIS en el momento del COVID, siendo un referente a nivel de Centroamérica en este caso.
Más allá de esto y del desarrollo que posteriormente tuvo el CIS, quisiera hablar sobre la importancia que tenía para nosotros el poder manejar los datos. Si bien la expectativa en un sistema de información nos dice que el evento debe ser registrado, posteriormente codificado, se da un procesamiento y esto nos va a mostrar resultados para después hacer indicación, análisis y diseminación de resultados. Este ciclo virtuoso realmente ha sido uno de los grandes retos del sistema de información. Y es allí donde empezamos a virar un poco la mirada hacia SNOMED. La realidad para nosotros es muy similar a la Torre de Babel, construir un sistema que creemos bien fundamentado, pero donde la forma en que estamos expresando eh, los vocablos médicos, la jerga médica, los diagnósticos, los procedimientos son totalmente diferentes y esto a la hora del análisis, el registro, se convertía en un problema. Es allí donde nosotros decidimos empezar a mirar a SNOMED como el alma de la infraestructura de CIS y empezamos a ser usuarios en el año 2020. En el 2022, después de haber construido catálogos, empezar a hacer cosas propias, de un marco habilitante para implementar CIS, pues participamos en las jornadas del Hospital Italiano mostrando cómo íbamos iniciando. A la fecha, mucho hemos tenido que estudiar y poco hemos implementado a nivel individual y creo que del equipo, cuando estamos unidos médicos e ingenieros, una de las cosas que encontramos con SNOMED es que si bien es un cúmulo de conocimientos muy grande, sentimos que es un poco etéreo para los países que hemos tenido inconvenientes con la digitalización o que llegamos tarde a la digitalización, poder bajar esos conocimientos a la práctica. Y es allí donde surge la necesidad de que nos visite, bueno, contamos con la presencia de manera accidental de Alejandro, después de haber leído y tener un equipo consolidado, pues Alejandro en unas cuantas horas de reunión nos guió sobre cómo funcionaba la manera de concretizar algunos de los sueños que teníamos y finalmente logramos empezar a hacer nuestros inicios, que es lo que van a ver el día de hoy. Creo que esta bonita experiencia de lograr tener a Alejandro aquí como experto y como implementador senior hizo que los conocimientos que habíamos adquirido y lo que habíamos caminado con catálogos y cuestiones en el sistema se concretizaran en la solución que hemos implementado hasta el momento y el resto de sueños que tenemos a futuro. De hecho, quisiéramos poder contar con la visita de los expertos de SNOMED en algún momento porque creemos que es una manera mucho más eficiente de poder ver resultados. Se queda con ustedes el ingeniero Iván Mendoza para que les cuente un poco de los requerimientos que se hicieron en el momento para poder empezar a implementar SNOMED en El Salvador. Tengan buenas tardes. Como ya el doctor Hoyos había comentado, pues dentro de nuestro sistema integrado de salud ya existía lo que es un avance de tiempo anterior y como objetivo pues principal cuando se comenzó a plantear esa parte del requerimiento, ya con lo que es con la integración de SNOMED, todo parte de cómo se realizaría la integración de esta parte. Pues para comenzar, pues la principal herramienta que nosotros tenemos para poder lograr que un sistema de desarrollo sea interoperable, pues es muy importante contar con lo que es la utilización de los estándares, ya que estos nos ayudarán pues a que se pueda comunicarse y pueda interoperar en un futuro con otros sistemas que sean necesarios. Pues para comentar cómo fue la parte técnica de este nombre, dentro del sistema integrado de salud, todo parte de lo que es un aprendizaje técnico, el cual fue de manera constante, que se fue realizando poco a poco gracias a estas reuniones que el doctor Hoyos ha comentado que se pudieron sostener en una ocasión y pues por aprendizaje propio también. También entendiendo pues cómo se maneja la terminología tanto médica como específica dentro de SNOMED. Esto se realiza pues de manera muy fácil una vez se ha comprendido lo que es la estructura de cómo trabaja SNOMED, ya que es muy útil para la atención y la documentación médica, porque facilita mucho la representación de información médica y se detalla
y esta puede procesarse de una manera mucho más automatizada. Esto pues ya que SNOMED facilita en gran manera lo que es la recuperación y el seguimiento de los datos que son registrados por cada uno de los pacientes. Para hablar así de manera rápida, pues SNOMED es como un diccionario pues, que contiene muchos términos, muchas palabras médicas, las cuales se pueden registrar y por parte del área médica al momento de estar diagnosticando, pues como se había comentado, tanto para medicamentos, procedimientos y entre otros. Eh, Como pueden ver acá, pues SNOMED es una de las principales herramientas por las cuales se ha apuntado a utilizar dentro del sistema integrado de salud por muchos motivos. Entre ellos, pues se pueden destacar que mejora la clasificación y la estandarización a nivel nacional. Esto tomando en cuenta que la integración de terminología médica de SNOMED, pues dentro del sistema integrado de salud, como se planteó, iba a ayudar en gran manera a, a cómo se iba a diagnosticar por parte de los profesionales de la salud al momento de estar con el paciente, ya que de manera interna, pues cada uno de los diagnósticos médicos que aparecen listados dentro de SNOMED están relacionados o ya sea por un diagnóstico específico y por un diagnóstico CIE-10, lo cual a futuro esta información es muy importante. De igual forma, pues es de fácil comprensión y uso por parte del área médica al momento de diagnosticar los pacientes. Esta parte, con la integración de SNOMED dentro del sistema integrado de salud, pues se planteó realizarse de lo que es de una manera que fuese de fácil y no complicada para la parte de los usuarios que ocupan el sistema, donde la manera en que se hiciera el llenado pues fuera bastante intuitivo y rápido por parte del personal de salud, pero siempre de igual forma recolectando la información importante y puntual que se requiere para colocar lo que son los diagnósticos. Todo eso con el propósito esencial de facilitar una terminología completa que proporcione contenido clínico consistente, que fuera fiable y que en un futuro pueda ser interoperable con otros sistemas. Para hablar así de manera rápida, ya que posteriormente se verá de manera técnica cómo es el funcionamiento de esto, cuando se planteó el funcionamiento de lo que es SNOMED dentro de nuestro sistema integrado de salud, todo partió de una consulta que se brinda dentro del sistema, donde el paciente está atendiendo, el médico, perdón, está atendiendo al paciente y según cada uno de de los síntomas que esté presente, el clínico coloca un diagnóstico. La colocación de este diagnóstico es de manera mucho más fácil, ya que SNOMED posee un gran diccionario de registros de datos que se pueden ocupar de manera mucho más fácil, donde el médico coloca inicialmente su diagnóstico clínico general y con este diagnóstico clínico general viene relacionado lo que es un diagnóstico clínico específico, que va relacionado al diagnóstico clínico general que se colocó inicialmente. Una vez se tiene el diagnóstico clínico específico, se relaciona de igual forma con una equivalencia a lo que es una codificación CIE-10, para que tener todo esto en una cadenita de información que puede ser utilizada para poder generar estadísticas o poder extraer información importante a futuros y poder dar el seguimiento de lo que son los datos. Una vez se tienen estos tres diagnósticos, estos se almacenan para poder utilizarlos posteriormente. Esto es como se planteó inicialmente la manera de cómo se integraría lo que es SNOMED dentro del sistema integrado de salud. Ahora, pues, de parte del ingeniero Elmer explicará cómo se realizó ya propiamente. Buenas tardes, un gusto estar aquí presente y explicarles un poco sobre el proceso de desarrollo e implementación de esta herramienta que es SNOMED. El reto principal que tuvimos a la hora de llegar a este punto de desarrollo e implementación es el hecho de que el sistema integrado de salud ya tenía alrededor de 2 años de estar trabajando y los médicos ya estaban como conocedores, ya manejaban un flujo específico de cómo brindar los diagnósticos. Claro que eh, en algún momento se les complicaba el asignar código porque generalmente no se lo pueden todos los códigos o no saben cómo identificarlo de manera bastante técnica.
Entonces, nosotros tomamos a bien iniciar esta implementación en las 3 áreas de atención que maneja el Sistema Integrado de Salud. El primero y la más grande área que tenemos es la área de consulta externa, en la cual hay formularios específicos para cada especialidad. En este cuadro hemos colocado solo unas pocas de las muchas que tenemos, como por ejemplo psicología, psiquiatría, nutrición, medicina interna, odontología, pediatría, la historia clínica perinatal, optometría. Son una de las pocas especialidades de las cuales tienen sus propios formularios específicos. También tenemos el área de emergencia y el área de hospitalización, que son otras de las áreas significativas para el sistema. Uno de las ventajas significativas a la hora de utilizar SNOMED es que proporciona como un motor de búsqueda, podemos llamarlo de esa manera, que simplifica las palabras necesarias para obtener un resultado. Aquí hemos puesto unos ejemplos. Por ejemplo, podemos buscar dolor de estómago solo introduciendo las palabras DOL, esto. Y aquí tenemos muchos más ejemplos. Estos son ejemplos bastante sencillos, pero nos dan una idea de la profundidad que nosotros podemos aplicar a la hora de buscar diagnósticos. En las áreas de atención que ya les mencionaba anteriormente, se utiliza una plantilla para los diagnósticos. Esto que ven en pantalla es la plantilla o el formato que se utiliza para todas las áreas de atención, para todas las especialidades. Es algo que comparte. El objetivo de empezar por los diagnósticos es que dado que podíamos tener mayor cobertura en el sistema. Los diagnósticos se utilizan en todas las áreas del sistema y sería un cambio más significativo a la hora de ver los resultados. El cambio que se hizo fue agregar 2 líneas, dos combos de selección, 2 listas desplegables de selección, que son el diagnóstico clínico general y el diagnóstico clínico específico. Porque el objetivo principal era no alterar el flujo que ya conocían los médicos. Entonces, además que estos campos los dejamos como opcionales para que no interfirieran a la hora de brindar las consultas o las atenciones. ¿Cómo funciona este flujo, esta aplicación? Se configuró un servicio centralizado que es SNOMED, que es proporcionado por SNOMED Internacional. Es un servicio que configuramos nosotros, que lo tenemos nosotros como Ministerio de Salud y que está vinculado a todos los sistemas integrados de salud, de todas las unidades de salud y de todos los hospitales. Entonces, en el diagnóstico clínico general, nosotros hacemos una búsqueda pueden ser conceptos bastante técnicos o palabras más, más de uso cotidiano. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos que queremos buscar el diagnóstico clínico general para paro cardíaco. Como pueden ver, solo ingresamos la búsqueda por las palabras simplificadas y en este flujo acá, se hace la petición al servicio de SNOMED. Este nos regresa el listado de las búsquedas que coinciden con las palabras que nosotros estamos buscando. Cuando nosotros seleccionamos que vamos a utilizar como diagnóstico clínico general paro cardíaco, todas esas opciones que están relacionadas con paro cardíaco, nosotros se las mostramos en el diagnóstico clínico específico para obtener un mayor nivel de datos a la hora de guardar la información. Entonces, mostramos todo ese listado. Pueden filtrar con ese listado también y lo seleccionamos. Al seleccionar el que nosotros queremos utilizar, nosotros validamos entre los 10,000, más de 10,000 diagnósticos de CIE-10 que nosotros como Sistema Integrado de Salud manejamos, validamos la respuesta que nos da con SNOMED, cuál es el que está relacionado, por ejemplo, en este caso con paro cardíaco en el feto. Entonces, validamos cuál es el que está relacionado y le mostramos las opciones del CIE-10 que nosotros manejamos. En este ejemplo, se seleccionó paro cardíaco como diagnóstico
general, como específico una encefalopatía. Y en esta opción de aquí abajo nos muestra que seleccione el mejor diagnóstico de CIE-10 asociado al diagnóstico de SNOMED. Estos CIE-10 son los que nosotros manejamos y los validamos contra SNOMED. Entonces, hay varios tipos de respuesta. En este caso es que tiene más de un diagnóstico CIE-10 relacionado, pero generalmente solo están ligados uno contra uno, que es este ejemplo. Entonces, en este ejemplo de acá, automáticamente busca la relación que tiene el concepto de paro cardíaco durante intervención quirúrgica y lo relaciono con el CIE-10 de nosotros y lo seteo. Y ya no tiene que hacer más nada el médico. Ahora, esta solución, esta forma de trabajarlo, nos trajo unas ventajas que son significativas en el uso cotidiano del sistema. Hemos notado cierta mejora a la hora de la asignación de los diagnósticos por muchas de las razones que ya les mencionaba anteriormente. El hecho de hacer búsquedas que sean un poquito más con palabras de uso cotidiano le facilita al médico identificar el diagnóstico que realmente desea colocar. Obtenemos datos más específicos y una ventaja bastante interesante es el hecho de la homologación que se está haciendo de manera automática del CIE-10 de los 10.000 diagnósticos que tenemos nosotros contra los conceptos que maneja SNOMED. Entonces, posteriormente nosotros podemos homologar automáticamente de acuerdo al uso que están teniendo en los más de 700 establecimientos. Esta búsqueda de conceptos incorpora algo que es bastante útil, el hecho de hacer validaciones de edad, diagnósticos por conceptos que solo están asignados para una edad en específica y para sexos en específico. El uso es bastante intuitivo, es fácil, como pueden ver no alteró en gran medida el flujo que ya conocían los médicos uno de los objetivos que perseguimos como institución es el hecho de llegar a tener un resumen del paciente internacional y, como bien lo conocemos como IPS, y esto, el uso de SNOMED nos ayuda a dar un paso más adelante para lograr estandarizar esta información que el sistema está generando. Esto sería mi parte, lo dejo ahorita con el doctor Leiva. Él va a continuar un poquito con la explicación. Bueno, siguiendo con la ponencia, mi nombre es Marco Leiva, voy a seguir con la ponencia y con lo poco que me dejaron mis compañeros explicarles, ¿verdad? Pero prácticamente envuelven toda la infraestructura de qué es SNOMED y para qué el uso dentro del sistema integrado de salud. Como bien, pues primero quizá voy a comenzar diciendo lo que prácticamente ya dijeron, ¿verdad? Que teníamos que estructurar. Esto era como un rompecabezas, conocer SNOMED y asociarlo ya a un sistema que nosotros conocemos. Pero para ello nosotros también teníamos que unirnos. No solamente el informático desarrollar una herramienta que él considerara fuese la necesaria para el sistema, sino que también se asociara con nosotros como médicos para que nosotros pudiéramos en el momento de realizar la capacitación a nuestro personal, tener el conocimiento propio, ¿verdad? ¿Qué es lo que íbamos a entregar para su uso? Por ello, ya al tener definido qué es lo que íbamos a realizar, nosotros comenzamos a la tarea de dar a conocer primero el sistema a nuestros implementadores, que son personal que tenemos a cargo del conocimiento masivo del sistema integrado de salud, el cual se encarga de brindar este sistema ya desarrollado y bien especificado hacia los diferentes centros de atención. Como el doctor Hoyos les mencionaba, primer nivel de atención, segundo nivel de atención y tercer nivel de atención. Luego de ello, la importancia de ello era que esta herramienta digital fuese bien utilizada por el recurso. Uno de los errores más grandes que posiblemente teníamos antes de nuestro lanzamiento de SNOMED ST con diagnóstico en CIS era que el médico registraba el diagnóstico según
él considerase importante o que se asemejase al diagnóstico que él creía conveniente por las características clínicas que el paciente presentaba. Por lo cual, como el ingeniero Mejía les explicaba, ahora la plataforma, colocando un diagnóstico general y un específico, ya nos genera el código de CIE-10, que es propiamente para ello. Por lo cual, nosotros nos dimos a la tarea de disminuir el índice de codificaciones erróneas que tenía el sistema, ¿verdad? El cual, como bien sabemos, no es que sea quizá algo erróneo en nuestro país, sino que posiblemente nosotros no tuvimos dentro de nuestra formación el uso de codificaciones diagnósticas, ¿verdad? Según codificaciones, que en este caso nos tocaba ya el apoyo del CIEDE, por lo cual esta herramienta se nos hace más fácil para poder dar una codificación certera. En esta parte nosotros mostramos cómo es que nosotros realizamos las capacitaciones, las cuales son constantes y ayudan al recurso, ¿verdad? A poder hacer uso de este. De igual forma, muestro en la imagen las diferentes áreas donde se puede utilizar el sistema, en telesalud, en el sistema de consultorio, en el centro quirúrgico, y el acompañamiento que realizan nuestros recursos SIS con el personal que está brindando la atención en campo. Ahora bien, como ingeniero Mejía mostraba un ejemplo certero, el que él mostraba era colocar el diagnóstico clínico general para mostrar un diagnóstico clínico específico, el cual me codifica al código CIE-10 propiamente codificado en CIE-10. Por lo cual, nosotros podemos visualizar que el sistema nos pide que clasifiquemos el diagnóstico, el cual puede ser un diagnóstico principal, secundario o uno de causa externa, que pues ahí el médico debe determinar cuál es el que él va a asociar en este momento de búsqueda. Luego tenemos la parte de si el diagnóstico es colocado en el paciente por primera vez o subsecuente. Si el paciente ya ha sido registrado en un establecimiento con un diagnóstico similar al que estamos poniendo en este momento, el sistema lanza una alerta donde nos dice que este código ya ha sido colocado anteriormente como primera vez en el cuadro del paciente, por lo cual es necesario que nosotros reclasifiquemos el tipo de diagnóstico, el cual ya sería una atención, en este caso, subsecuente. Y el estado del diagnóstico que puede ser ya sea confirmado o una sospecha, el cual es ya decisión muy propia del médico. Luego nosotros al generar la atención ya en el sistema integrado de salud, al final de toda nuestra atención, generamos un formulario, el cual nosotros le llamamos censo diario de atención, donde se nos va codificando todas las atenciones que nosotros realizamos y propiamente codificándonos en el diagnóstico específico por CIE-10 que el sistema nos cataloga, ¿verdad? De esta forma nosotros podemos disminuir los tiempos que el epidemiólogo y el personal de estadística se llevaba anteriormente para poder determinar un código CIE-10 según el diagnóstico que el médico había colocado, según sus conocimientos, ¿verdad? Porque, como decía el doctor, la jerga de cada establecimiento o país es diferente y por lo cual tenía que estadística y epidemiología estar viendo la forma de poder obtener un código. Ahora bien, ¿cuáles son las conclusiones y retos a futuro? Una de las más importantes para nosotros, ya teniendo el conocimiento de SNOMED, es hacer un catálogo local, el cual va a ser como un tipo mapeo de SNOMED, el cual ya debe de ir incluido en procedimientos, motivos de consulta, en los problemas y medicamentos como farmacovigilancia y los insumos. Luego de ello, podríamos también incluir la implementación de herramientas de apoyo diagnóstico y terapéutico y potenciar su uso de SNOMED como una herramienta para realizar estudios clínicos y epidemiológicos a futuro, luego de tener una gran carga de diagnósticos colocados por nuestros recursos en campo. Luego tenemos también, como ingeniero Mejía mencionaba, la implementación a futuro a nivel nacional del IPS, para que nosotros podamos hacer esta ruta panorámica en salud de cada recurso. Por lo cual, ese es uno de los retos que principalmente nosotros como equipo de El Salvador estamos realizando para poder a futuro tener estos cambios.
muchas gracias a todos por la exposición. Los dejo con el doctor William para que él continúe agregando más a la ponencia. Bueno, yo creo que estamos abiertos a las preguntas. Sí, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, equipo de El Salvador. Interesantísima la manera en que han logrado en tan poco tiempo implementar por lo menos una parte de las más importantes en lo que se refiere a registro clínico en expedientes electrónicos. Sí hay una pregunta del auditorio que dice, ¿qué medidas o acciones realizaron para la capacitación del personal? Es decir, ¿hicieron capacitaciones grupales o individuales? Y si hicieron individuales, ¿cómo podemos asegurar el avance en el conocimiento del personal? Antes de que contestes, doctor Hoyos, quisiera pedirte que nos platiques sobre esto mismo, toda esa experiencia que han tenido, que a mí me encanta mencionarla y me encanta preguntarte porque es una gran experiencia para la implementación desde el sistema de información en salud, de cómo hicieron ustedes para que las clínicas, los médicos, la organización completa de salud pudiera entrar en esta dinámica del uso adecuado de las tecnologías. Bueno, Víctor, pues tú sabes, tú conoces un poco la experiencia que tuvimos. Fue una experiencia un poco, digámosle, atrevida o aguerrida, porque nosotros prácticamente el sistema que teníamos antes de la pandemia sufrió los cambios en caliente, es decir, teníamos un grupo de desarrolladores que iban desarrollando al ritmo mientras la pandemia iba avanzando. Y esto hacía que nosotros de una manera ágil, digámoslo así, implementábamos, corregíamos y seguíamos en la marcha. Esto para el inicio de la pandemia constituyó un reto enorme. Por ejemplo, tener a intensivistas o médicos que no tenían ningún conocimiento del uso de tecnología o de un sistema de información dentro de los mismos hospitales, porque es la realidad que tenía El Salvador. Y entonces una de las soluciones fue traer a nativos digitales, es decir, médicos jóvenes, recién graduados, con algún conocimiento básico del manejo de tecnologías, que supieran interactuar muy bien con ellas, formarlos en el sistema, este grupo core, y después este grupo core se quedó con nosotros adentro del hospital. Durante este periodo de tiempo, todo lo que se hacía de requerimientos, nosotros fuimos aprendiendo todo esto en camino, todo lo que se hacía de requerimientos y desarrollo siempre se hacía en conjunto entre informáticos y médicos implementadores. Durante el transcurso de la carrera de medicina, tú sabes muy bien, Víctor, que nosotros ocupamos en medicina el aprendizaje por pares. Es decir, nosotros siempre ubicamos la zona de desarrollo próximo. Aquella persona que conoce más de un tema se junta a otro que no lo conoce y con frecuencia los dos obtienen los mejores conocimientos. De esta manera teníamos a médicos recién graduados recibiendo indicaciones de intensivistas con mucha experiencia. Los médicos jóvenes enseñaban a cómo manejar el sistema, no los abandonaban en ningún momento, y el médico clínico les enseñaba conocimientos clínicos. Esta experiencia fue muy exitosa porque logramos que prácticamente la penetrancia del uso del sistema fuera no por medio de capacitaciones grupales o con un PowerPoint y enseñando qué se hacía, sino que la capacitación era en vivo, aprender haciendo. Y cuando algo se trababa, estaba el médico implementador y atrás había gente de desarrollo dispuesta a solucionar el problema en el momento. O sea, nuestra misión era no dejar a nadie atrás en el momento en que surgiera un inconveniente, es decir, no despegarnos del paciente, de la persona que requería nuestro apoyo. Y esa misma estrategia fue la que usamos en el primer nivel de atención. Entonces, nosotros desplegamos cerca de 250 implementadores a lo largo del país. Estos implementadores se iban en una tripleta que estaban conformadas por un técnico informático, una enfermera y un médico, y se iban a los establecimientos de salud a implementar durante al inicio una semana. Es decir, ellos acampaban en este lugar y desde la mañana, las primeras fases del día eran poner el servidor, ponerlo a funcionar, levantar usuarios, roles y empezar a capacitar en caliente. Es decir, viene un paciente a sacar un expediente, nos parábamos al lado de la persona que estaba encargada del archivo y le enseñábamos cómo sacar un expediente.
pasaba al área de selección y la enfermera le enseñaba a su colega enfermera cómo se hacía esto desde el sistema. Con eso evitábamos esa disyunción que encontramos en la informática. Los médicos a veces vemos a los informáticos como extraterrestres que nos hablan otro idioma y con frecuencia a veces los informáticos ven a los médicos como trogloditas porque no logramos entender los conceptos. Yo creo que esta parte ha sido muy importante, el aprendizaje por pares. Pero el éxito, por ejemplo, en el caso de SNOMED, es que nosotros hoy por hoy aún conservamos nuestros médicos implementadores en cada hospital. O sea, allí hay médicos expertos en el sistema que conocen todas sus entrañas y cuando hay algún problema, ahora es mucho menos frecuente, ellos se dirigen a dar asistencia al médico o enfermera que tiene el problema con el uso del sistema. Entonces, es un aprendizaje continuo y además hemos creado también herramientas para vigilar calidad, monitoreo, seguimiento y mejoramiento. El SIS no ha terminado de desarrollarse. Todas las semanas salen requerimientos nuevos de cada uno de los módulos, nuevas herramientas que queremos implementar, etcétera. Y esto es muy dinámico, pero aquí es donde SNOMED nos ha simplificado la vida realmente. Estas personas que antes dedicaban su tiempo en el 90% a traducir un diagnóstico clínico, como lo conocemos los médicos en Latinoamérica, porque no tenemos conocimientos de CIE-10, a un diagnóstico CIE-10 generaba un salto de información que a veces era erróneo. Y estas personas estaban al 90% del tiempo traduciendo diagnósticos. Ahora estas personas lo que se encargan de ver es calidad del dato. Y esto está convirtiéndose en un ciclo virtuoso que ahora nos permite hacer un mejor uso y tener una fiabilidad de los datos que nos permiten tomar decisiones mucho mejor. Ahora el reto es integrarlo a todas las demás virtudes que tiene SNOMED, procedimientos, sitios de exámenes de laboratorio, aunque usamos HL7, queremos unirnos igual con los medicamentos, aunque tenemos catálogos propios, queremos hacerlo porque detrás de todo esto, lo que hemos ido aprendiendo, hay una gran cantidad de beneficios que podemos conseguir a través de la implementación de SNOMED. Muchas gracias, doctor Hoyos. Alejandro, ¿tienes algún comentario? Si no, me ayudas con la siguiente pregunta, por favor. Sí, la siguiente pregunta es la de Marcos, que bueno, hablaba sobre si tienen apoyo por parte del gobierno y qué haría falta para que otros hospitales o clínicas se sumaran a utilizar. Creo que en tu caso, Williams, ustedes son parte del gobierno y están usando un Sí, sistema ya generalizado, ¿no? definitivamente creemos que el avance que se ha dado con la implementación del sistema y con toda la fuerza que se tiene ahorita, no hubiera sido posible sin un involucramiento directo y un apoyo directo de la parte del gobierno. O sea, identificar que el proceso de digitalización y la infraestructura adentro de un ministerio de salud o adentro de los prestadores de salud es urgente y es necesario. Es más barato. Entonces, ellos se dieron cuenta de esto y ahora tenemos ese apoyo. Como les digo, el 98% de los hospitales del Ministerio de Salud de El Salvador están con el sistema. El otro 2% está en proceso de implementación, que es el Hospital Bloom, el más grande del país, el que atiende a los niños y que está, solo nos faltan algunas especialidades en la consulta externa. De allí, todos los hospitales y unidades de salud están implementados. ¿Cuál es el gran reto? Seguir con el seguro social y seguir con los otros actores, las clínicas privadas, para ver si quisieran adquirir esto. Pero es la otra ventaja de SNOMED. Aquí es donde podemos hablar de interoperabilidad si tenemos una plataforma como esta común y será mucho más fácil hablar de interoperabilidad. La pregunta gracias, William. Tiene que ver con la resistencia. Si tuvieron resistencia por algunos proveedores, por médicos, profesionales, supongo que sí. Sí, siempre hay resistencia, pero creo que siempre tenemos que buscar el punto donde entrar. Una cosa que le da mucha risa a todos los países que nos escuchan hablar es que teníamos a profesores de cirugía, profesores universitarios de cirugía que eran muy reacios al sistema, pero teníamos también la virtud de tener doctoras jóvenes muy guapas o viceversa y los poníamos al par. Entonces, de repente, esa interacción humana, teniendo al par al lado, a un ejemplo al que tienen que enseñar, hacía que esa resistencia fuera menor. Y eso permitió que la resistencia fuera venciéndose. Hoy en día se quedan sin sistema y se acaba el mundo en los hospitales. Entra en un caos y el mundo se va a acabar. Otra cosa es el gran apoyo del equipo de soporte, 24/7, disponibles
a solucionar cualquier problema que tenga el usuario, porque de allí se basa. Si tienen problemas y se soluciona, no hay ningún problema. Pero si tienen problemas y se para la atención clínica o el flujo clínico, allí es donde van a aparecer los problemas, las demandas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucho cuidado y hemos hecho mucho trabajo y mucha pasión porque esto no ocurra. O sea, tener que el customer del Light sea algo factible para todos los médicos o usuarios internos del sistema. Excelente. Víctor, ¿crees que sigan las Sí. preguntas? Tenemos otra Laura, pregunta, sí, sí, perdón. de Luis Daniel Sousa. La currícula de las universidades incluyen conceptos de codificación y o interoperabilidad. Es una excelente pregunta. Gracias, Luis Daniel. Excelente pregunta y para desgracia de nosotros no es así. O sea, hoy por hoy aprendemos términos clínicos, aprendemos muy bien la medicina interna, la pediatría, cirugía y ginecología. Tenemos prácticas continuas, pero el diagnóstico es eminentemente clínico. Clasificación de enfermedades, codificaciones especiales, aplicaciones de... No hay nada de esto, ¿verdad? Y aquí esto fue el reto. Entonces, ¿cómo llegarle al clínico que ya está acostumbrado a usar las cosas de esta manera y presentarles una solución? Probablemente el llenado de 2 o 3 líneas, como le mostró el doctor Marco, pero que a la larga ven que es beneficioso para ellos. Entonces, ahí radica. Hay que hacerlo. Eso es parte de los cambios que estamos logrando también con el apoyo gubernamental, el apoyo de la academia. Es algo importante. Y otra cosa interesante, en El Salvador no existe ninguna carrera de informática médica. Hemos ido aprendiendo los ingenieros y los médicos uno del otro y a través de la formación que pueden dar ustedes, multilaterales que se prestan a colaborarnos, es allí donde hemos obtenido las cosas. Yo creo que aprender haciendo es un término que debe quedar bien marcado en este webinar. Yo creo que es una cosa interesantísima. No veo una manera mejor de aprender que haciéndolo en caliente y poder observar los beneficios, porque si ligamos el aprendizaje a una emoción, esto va a quedar penetrado en el sistema desde el inicio. Excelente. Y una pregunta más que es, ¿qué recomendaciones previas a la implementación nos daría a los países que aún no utilizamos el nombre de nuestros sistemas? Bueno, yo creo que hay una frase que decimos aquí que yo les digo a todo el equipo es que a veces demasiado análisis genera parálisis. Entonces, yo creo que también hay que lanzarse un poco y atreverse a hacer cosas diferentes. Creo que es muy importante tener o contar con catálogos y con un equipo que esté dispuesto a jugar el partido como debe ser, porque esto no es posible sin que ingenieros estén presentes, sin que médicos estén presentes, sin que tomemos el reto. Nosotros les decíamos a ustedes que es una ballena muy grande, Snowmed, y no sabemos por dónde comenzar a comerla. Pero a veces ese primer inicio es importante haciendo caso de lo que aprendamos en la formación de Confluence, en todos los cursos que tienen. Creo que es importante empezar y darse la oportunidad de buscar para qué sirve y tener presente que es un sueño o que es una aspiración a lograrlo. Yo creería que esperar a tener todo perfecto para lanzarse es un error. Hay que, hay que aventurarse. Yo creo que es súper interesante eso. Y también quiero destacar que en la presentación vimos el equipo de William y realmente es muy interesante. Porque primero, William como un líder que marca la dirección y a dónde quiere llegar. Un ingeniero que entiende lo que hay que hacer y que trata de destilar la necesidad correcta, siguiendo la historia, adaptándolo a la forma que se había hecho antes, los datos que se necesitan. Otro ingeniero que trata tecnológicamente de encontrarle la vuelta, resolver los desafíos, estar los servidores, va a mandar, de gente de implementación, gente que se preocupa por cómo se va a usar el dato, gente que se preocupa cómo va a llegar esto al usuario que está al final. Me parece que la combinación de habilidades que mostraste hoy en el equipo, William, es algo para imitar también, que es un poco los distintos enfoques que tiene que tener una implementación para que sea exitosa. Y de hecho lo que ustedes implementaron no fue seguir una receta internacional al pie de la letra, porque tenían sus necesidades nacionales, esto de decir, tengo un diagnóstico general, uno específico del CIE-10 en tiempo real. O sea, pudieron entender bien la potencialidad que había y pudieron describir su necesidad para realmente utilizar todo esto para resolver el problema que ustedes tenían. Tiene un enorme valor. Ya justo apareció una pregunta más. Para lograr un proyecto como este se requiere de mucha voluntad y diferentes frentes. Los principales retos son políticos y de capacidad de decisión. ¿Cómo lograr ese apoyo y buena voluntad?
Yo lo puedo resumir con quick wins. Es como si fuera un concepto físico, aprovechar el momentum. El momentum de nosotros fue la pandemia, la necesidad. Y los quick wins fue poder visualizar en el tiempo eh, esas victorias que eran útiles para los tomadores de decisiones o los políticos y hacer que se involucraran con el proyecto. Entonces también tenemos que pensar del otro lado, qué es lo que les conviene a ellos para que nos sigan apoyando, ¿no? Entonces, y mucha pasión. O sea, si yo les digo que sin la presencia de médicos jóvenes, ingenieros aventados que se arriesguen a hacer las cosas y un poco de eso de los quick wins, esto no es posible. Nosotros comenzábamos nuestras labores a las 4 de la mañana. Era una operación casi militar, salir en transportes a lo largo del país, en un pickup cargados del servidor, llegar al lugar distante, a veces atravesando montañas y todo, lograr implementar. La gente sentía que habían llegado por primera vez a visitarlos con computadoras nuevas, servidores, conexión en Internet. Entonces, todo eso se suma. Son las ganancias pequeñas que hacen que esto de repente tome como la fuerza de una bola de nieve. Buenísimo. Creo que se resume en una palabra que dijiste ahorita, William, y que lo repito y lo voy a seguir repitiendo. A mí me impresiona mucho la manera en que ustedes trabajan con esa pasión, que es la palabra que estabas mencionando, y que lo vemos las personas que hemos tenido la suerte de trabajar en conjunto con ustedes, de que ahí están, y así como están para la gente que va a visitarlos o apoyarlos, están para el usuario, para el proveedor de la atención, para el paciente y la juventud alrededor de un líder como tú, William, que los lleva y que están, cuando tú no tienes ganas, seguramente ellos están tras de ti para que se hagan las cosas, ¿no? Siempre tienen ganas, ¿sí? Es correcto. No tenemos más preguntas. Si tienen algún comentario para cerrar, William, tu equipo o tú mismo, sería excelente. Pues el comentario que tenemos es que ojalá los tengamos por aquí prontos para hacer otra tirada fuerte de alguna nueva herramienta con la presencia de ustedes. Eso nos va a ahorrar tiempo y les aseguro que vamos a tener buenos resultados. Perfectísimo. Pues, Alejandro, ¿algún comentario final? No, agradecerle a todos por la excelente presentación y bueno, esto tiene un gran valor para nosotros coleccionar estas experiencias que son instructivas para un montón de países que están trabajando y pasando por procesos similares a los que ustedes pasaron. De acuerdísimo. Pues no queda más que de nuevo agradecerles al equipo del Ministerio de Salud de El Salvador, William, ingenieros, doctor, una excelente presentación y una experiencia muy enriquecedora para todos los que nos atendieron. A darle las gracias a Alejandro de nuevo, que es implementador senior de SNOMED CT. Me presento de nuevo, creo, no me acuerdo si ya me presenté. Soy Víctor Medina, soy terminólogo quirúrgico en SNOMED Internacional y en este momento estoy liderando la red clínica latinoamericana de SNOMED CT, con la cual intentamos que los clínicos participen más de lleno en la mejora, en la construcción, en la definición de lo que la terminología SNOMED CT está haciendo para Latinoamérica a través de los expedientes clínicos electrónicos y otras aplicaciones. SNOMED Internacional está haciendo muchos esfuerzos para mejorar la usabilidad de la herramienta, así como lo hacen los países que ya lo utilizan. Estamos trabajando en muchas nuevas aplicaciones y definiciones para que sea más fácilmente usable para el clínico y mejor implementable para los usuarios globales y de los países. Los vuelvo a invitar a unirse a esta red latinoamericana. Cualquier duda pueden solicitar sus preguntas o hacer sus preguntas a info@snomed.org con las palabras Red Clínica Latinoamericana de SNOMED y ahí les vamos a responder cualquier cuestión que tengan o también los invitamos a que hagan comentarios o discusiones sobre cómo se está implementando, qué beneficios tiene SNOMED, cómo se puede lograr que los países se conviertan en miembros de SNOMED Internacional o cómo se pueden licenciar también los servicios y productos de SNOMED a nivel organizacional de manera pública o privada. Bien, pues con esto terminamos. Les volvemos a agradecer su presencia y estén pendientes porque vamos a modificar un poquito la dinámica de las participaciones y probablemente podamos entrar en discusiones más personales en relación con SNOMED después de escuchar
las experiencias de varios países en la implementación de la terminología. Me despido, nos despedimos, Alejandro, equipo del MinSal, muchísimas gracias por su apoyo y pues estamos pendientes para la próxima vez que nos veamos. Hasta luego, que lo Muchas pasen bien. gracias. Gracias.